La escuela dominical de niños será testigo del juicio. Conociendo a Jesús en el momento de su condenación. No hay vuelta atrás. Jesús sentenciado a muerte. Hola mis niños queridos, me alegra verlos nuevamente a todos ustedes. Seguiremos con el ciclo Conociendo a Jesús. En esta oportunidad estudiaremos Jesús es sentenciado a muerte. Probablemente con el solo hecho de escuchar este título se nos aprieta el corazón y nos ponemos muy tristes, pero también nos hace valorar lo que hizo Jesús por nosotros en esa cruz. Es necesario que meditemos y aprendamos todo el proceso que vivió nuestro amado Jesús. Entonces, con la ayuda del Señor, comencemos esta nueva escuelita dominical. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo hizo con autoridad. Esta autoridad le fue dada del Padre. Su ministerio aquí en la tierra era principalmente restaurar la unión entre Dios y el hombre a través de su muerte en la cruz. Anunció el reino de Dios, llamando a todos al arrepentimiento, cumpliendo la ley en su totalidad y cumpliéndose también en él todas las profecías. También preparó a sus discípulos para que anunciaran las buenas nuevas de salvación a toda criatura. En resumen, mis niños, nos rescató del pecado, establece la soberanía de Dios y expandió su reino hasta nosotros. Gloria a Dios por eso. Jesús fue aceptado por muchas personas, pero también rechazado por otras, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos, que eran integrantes del Sanedrín. Era algo así como una corte suprema de los judíos que trataban asuntos de Estado y también religiosos. Esperaban ellos un líder, un rey que gobernara todo Israel, que los sacara y los librara de la opresión del pagano. Pero esto no fue así. A pesar que Jesús era descendiente de David, lo consideraban como un falso maestro. Les ofendía y molestaba lo que decía Jesús, ya que los ponía en evidencia de su hipocresía, porque no enseñaban y tampoco practicaban la ley, impidiendo que los hombres conocieran el reino de Dios y tampoco ellos entraban en él. Con esto Jesús se apartó de los eruditos de la ley y comenzó a enseñar a sus discípulos, anunciando las buenas nuevas de salvación a los pobres y libertad a los cautivos. Pero no como todo el mundo esperaba. El maestro anunció que su reino no era de este mundo. Vemos cómo chocan estos dos reinos, el reino de Jesús y el reino de los escribas. Hubieron tres hechos muy importantes antes que Jesús fuera crucificado. Primero, hubo un complot contra Jesús. Así dice el libro de San Mateo. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Veamos qué dice el versículo número 4. Y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. ¿Cuáles eran esos motivos? Le molestaba con la autoridad que predicaba y enseñaba Jesús. Echaba fuera demonios, perdonaba pecados, resucitaba los muertos y tenía la capacidad de hacer milagros. Le tenían envidia porque era muy popular y principalmente, mis queridos niños, se autoproclamaba el Mesías, el Hijo de Dios. Lo acusaban de juntarse con los pecadores y también no respetar las tradiciones y blasfemar. Segundo hecho, Jesús es arrestado. Vino Judas, uno de los 12, acompañado de mucha gente, con palos y espada, mandado por los principales sacerdotes y ancianos del Sanedrín.
Judas les dijo que a quien yo bese, ese es Jesús. Tómenlo preso. Se acercó al maestro y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y lo tomaron preso. Veamos qué dice Mateo 26 en el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Jesús tenía muy claro su destino y que esto sucedería para que la escritura y las profecías se cumplieran y así completar el plan perfecto de Dios. Los discípulos se asustaron y huyeron dejándolo solo, pero Pedro le seguía desde lejos. Tercer hecho, y aquí se centra nuestro estudio de hoy, es cuando Jesús es condenado a muerte por partida doble, es decir, 2 veces fue juzgado y 2 veces fue condenado. Veamos por qué. Primero, lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos todos los escribas y los ancianos en una asamblea. Buscaban la forma de acusarlo con falso testimonio para que fuera condenado a muerte, pero no encontraron nada malo en él, a pesar que presentaron varios testigos falsos. Jesús fue estudiado, revisado, examinado al mínimo detalle en su doctrina y en su testimonio de vida. Se levantó Caifás, le dijo a Jesús: ruega a Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho. Y además le dijo que lo verían sentado a la diestra del poder de Dios y venir en una nube del cielo. Al escuchar esto, mis niños, el sumo sacerdote rompe sus vestiduras porque se sintió muy ofendido y también lo hizo para rechazar lo que Jesús le decía, diciendo: has blasfemado. ¿Necesitamos de un testigo? Ya han oído su blasfemia. Y todos respondieron: es culpable de muerte, y comenzaron a burlarse de Jesús y a golpearlo. Este es el primer juicio y condenación que sufre nuestro Señor de su propio pueblo. Pero había un detalle, que era que los fariseos no tenían la facultad de matar a nadie. Por esta razón, lo entregaron a los romanos. Lo llevaron ante la casa de Pilato, que era el gobernador de Roma. Pero los fariseos no entraron para no contaminarse y así celebrar la Pascua. Aquí vemos, mi niño, la hipocresía de los fariseos, dando muerte a un inocente y preocupándose de no contaminarse en la casa de un romano. Pilato salió y les preguntó: ¿de qué acusan a Jesús? Y ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no lo hubiésemos traído. El gobernador romano respondió: tómenlo y júzguelo según su ley. Pero ellos respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entró a la casa e interrogó a Jesús, y no halló ninguna culpa en él. Es más, Pilato sabía que lo traían por envidia, pero los fariseos le decían que según la ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Además, los judíos gritaban diciendo que si soltaba a Jesús no era amigo del César, porque todo aquel que se hace rey, a César se oponía. Había una tradición que era que el gobernador podía soltar a un preso, al que eligiera el pueblo, y había un preso famoso que se llamaba Barrabás. Veamos qué dice en Mateo 27, versículos 21 al 23. Y respondiendo el gobernador, le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues,
¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato sabía que estaba derramando la sangre de un inocente, pero era tal el alboroto que no pudo hacer nada para salvar a Jesús, y tomó agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Este es el segundo juicio y condenación que sufre por parte esta vez de los romanos. Pilato soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para ser crucificado. A Jesús lo azotaron cruelmente, le quitaron sus vestiduras, le colocaron un manto fino rojo y le pusieron una corona de espinas tejidos y se burlaban de él, golpeándole. Después lo vistieron nuevamente con sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Jesús, al ser sentenciado, avergonzado y humillado, nos entregó la salvación y vida eterna gratuitamente. Dios entregó a su Hijo amado para morir por amor a nosotros, mis queridos niños. Pero no se pongan tristes, porque hoy Jesús vive y vive en nuestras vidas también para siempre. Hasta aquí esta escuelita dominical y como siempre digo, la gloria y honra sea para Dios. Promesa, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Romanos 3:25.